buenos días, amigos y amigas que están haciendo este retiro espiritual desde sus casas. Hoy llegamos al día 5 y vamos a tener otra meditación de la vida de Jesús para conocerlo y seguirlo mejor. Tienen la hojita en sus manos. Esta hojita se llama La parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10. Dice la introducción: seguimos avanzando en el conocimiento de Jesús. Hemos visto un evangelio de la infancia, que es en concreto la encarnación, y luego un milagro de la vida pública, que es la pesca milagrosa que veíamos ayer. Hoy vamos a fijarnos en una parábola, una predicación de Jesús. Es una forma de seguir conociendo más el misterio de Jesús, pero esta vez a través de su palabra, de las cosas que Él predica. El objetivo y al mismo tiempo petición: pedir conocimiento interno del Señor, que por mí sale a predicar para que más le ame y más le siga. Pedir poder penetrar la riqueza de esta predicación de Jesús, que me puede orientar mucho en mi vida. El número 3, la parábola del buen samaritano, aparece en Lucas 10, 25. Como siempre te pedimos que en lo que yo voy leyendo y ustedes van leyendo conmigo, subrayen las palabras que le llaman la atención, que ustedes sienten que les toca el corazón, que les dice algo especial, algo diferente. Más que frases, palabras, 1, 2 palabras, 3 palabras, que son las que van marcando después el hilo conductor de la oración. Dice así: entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y amarás al prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo lo que tenía, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndoles con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia cabalgadura y lo condujo a un albergue y allí se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más yo te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor de la ley. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Esto es palabra de Dios. Bueno, este es un texto bien bonito, es bien conciso y narra una historia que puede ser ficticia, pero que puede ser real. Quizás había sucedido algo parecido en esos días. Y Jesús aprovecha estas historias para sacar enseñanzas muy importantes. Fíjense que todo el recorrido de esta parábola nace de un diálogo entre un maestro de la ley y Jesús, que es otro maestro, ¿no? Este maestro de la ley le pone preguntas a Jesús y Lucas aclara para ponerlo a prueba, o sea, está probando a Jesús. No es por buena voluntad, sino hay una cierta mala intención. Pero Jesús responde con toda tranquilidad. Hay una primera pregunta que tengo que hacer para heredar la vida eterna, es la pregunta clave. Jesús le devuelve la pregunta, es una costumbre que tiene Jesús
¿Por qué? Porque este es un maestro de la ley, conoce perfectamente la Escritura y sabe la respuesta. Y por eso el hombre se ve obligado a responder lo mismo que había preguntado: amar a Dios y amar al prójimo. Parece que la gente que estaba en el auditorio se empezó a mover un poco, como ¿por qué este hombre hizo la pregunta si él mismo la respondió? ¿Será que le estaba poniendo una trampa a Jesús? O sea que el maestro de la ley se da cuenta que tiene que decir algo para justificar su posición. Y entonces le hace una segunda pregunta que es diferente, que es: ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿quién es mi próximo? Esa persona a la que yo tengo que servir. Y Jesús otra vez no le responde, sino que le cuenta la parábola. Y al final Jesús es el que le va a hacer la pregunta al maestro de la ley, porque la parábola es para que él tenga posibilidad de responder correcta o incorrectamente. Y la parábola es muy sencilla. Un hombre cualquiera bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en una colina, Jericó está en un valle. Y en ese camino, que es un camino peligroso, yo lo recorrí en una ocasión y seguía siendo peligroso. Este hombre cae en manos de bandidos que lo golpean, lo despojan, lo dejan medio muerto. Y entonces van a pasar 3 personas. Primero un sacerdote de la ley judía. De hecho, si el sacerdote tocaba a este hombre caído, quedaba impuro. Uno se pregunta, bueno, pero ¿qué ley es esta que impide la caridad fraterna, ¿no? Por eso él lo ve, pero no se conmueve, pasa de largo, ¿no? Después viene un levita de la tribu de Leví. Podríamos decir que es algo parecido a un diácono, o sea, un hombre del templo, un hombre de Dios. También lo ve y sigue su camino. Y el tercero que pasa es un samaritano. El samaritano y el judío son enemigos. Samaria es una provincia herética, se ha separado del culto de Israel y tiene su propio culto en otro monte. O sea que Jesús está poniendo como modelo a un enemigo. Es una manera de proceder muy curiosa porque pone a la gente a pensar, ¿no? Y este hombre dice que lo vio, se conmovió, o sea, sintió compasión, se acercó, vendó las heridas con aceite y vino, que son un poco las medicinas de auxilios preventivos, ¿no? El aceite suaviza la herida, el vino lo purifica por el alcohol. Después lo puso sobre su propia montura, o sea, él siguió a pie, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. No se fue, no lo dejó allí, sino que se quedó con él, pasó la noche con él. Una noche tiene que haber sido difícil, una persona enferma, golpeada, quejándose toda la noche. Al día siguiente le da 2 denarios, es el fruto de 2 días de trabajo. Se lo da al dueño del albergue y le dice: cuídalo, y si gastas algo yo te lo pagaré al volver. Y entonces ahora Jesús le hace la pregunta al maestro de la ley: ¿cuál de los 3 se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Fíjense que le ha dado un poco la vuelta a la pregunta. No es tanto saber quién es mi prójimo, sino más bien es aproximarse a aquel que lo necesita. Yo soy el que tiene que aproximarse, que hacerse prójimo del otro. Y este hombre, como no quería decir la palabra samaritano, porque lo odian mucho y no lo quiere ni mencionar, dice: el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dijo: bueno, ve y haz tú lo mismo, porque ese es el camino para la vida eterna. Bueno, es una parábola muy fuerte, muy dura. Vamos a reflexionar un poquito sobre ella porque nos enseña muchas cosas. Por lo pronto, en el número 4, para reflexionar y orar, todo este texto es un debate. Esta parábola aparece en el contexto de un debate, un diálogo entre un maestro de la ley y Jesús. El maestro de la ley hace una pregunta a Jesús, Lucas advierte que es una trampa, y Jesús le devuelve la pregunta, como diciendo: tú eres especialista en la Escritura, tú sabes esa respuesta. Este hombre responde bien, Jesús lo alaba, pero cuando termina, el hombre se ve en la obligación de hacer una nueva pregunta. Como el maestro de la ley respondió él mismo a la pregunta, la gente parece que está murmurando y se ve obligado a hacer la pregunta de quién es mi prójimo, que es un tema nuevo. Había muchas posibilidades. El prójimo podía ser más amplio, más estrecho, podía ser mi familia, o podía ser la gente de mi pueblo, o podía ser la gente del pueblo de Israel completo, podían también ser los extranjeros. O sea que uno podía tener un alcance más largo, más corto en esa definición de quién es mi prójimo. También está metiendo a Jesús en una discusión que tenían muchos los judíos, ¿no?
Pero de nuevo Jesús no le responde la pregunta, Jesús escapa de este tipo de preguntas y lo que hace es que le cuenta la historia, que es la parábola, que como decía al principio puede ser un hecho de la vida real que Jesús adapta a esta situación. La parábola es muy sencilla, este hombre que cae, un hombre cualquiera, puede ser cualquier persona, de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, se encuentra en una situación de emergencia, de vida o muerte, o sea, no puede esperar, y empiezan a pasar personas. Los dos primeros sujetos son personas religiosas, un sacerdote, un levita. Lo ven, pero es como si no lo vieran, no sienten compasión, no se les mueve el corazón, las entrañas. Más bien evaden la situación dando un rodeo, como disimulando. El tercer personaje, el samaritano, ya dije antes, es un enemigo, lo considera un hombre peligroso, del cual no se puede fiar. Sin embargo, Jesús en este caso lo pone como modelo de conducta. A diferencia de los otros, este lo ve, siente compasión, se acerca, lo cura con esos primeros auxilios de aceite y vino, piensa que está arriesgando su propia vida, está en una zona de peligro, los asaltantes pueden estar cerca. Este hombre cambió su agenda, él tenía algo que hacer, él no estaba paseando, pero dejó lo que tenía que hacer para hacerse cargo de este hombre caído. Se queda con él, pasa la noche, entrega dinero, anuncia que va a volver. O sea que hay una especie de continuidad en el servicio, no lo deja ahí abandonado, sino que va a volver. La nueva pregunta de Jesús es la pregunta al revés. ¿Quién se hizo prójimo? Ya no es quién es mi prójimo, sino quién se hizo prójimo, quién se hizo próximo del hombre caído. Con esto cambia el sentido de todo. Como que nos está diciendo, no se trata de saber quién es mi prójimo para yo acercarme, sino de acercarme al caído, de hacerme yo prójimo de todo aquel que lo necesita. Así le da la vuelta a toda la situación. Esta parábola a mí me gusta mucho porque creo que es como un resumen de la propuesta de Jesús para nosotros. Y en cierto sentido define una nueva espiritualidad, una espiritualidad de compasión y de servicio. Vamos a definir algunas características de este estilo de Jesús, de esta espiritualidad. Es una espiritualidad de ojos abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Personas que van con los ojos abiertos para descubrir lo que hay en la vida, lo que hay de bueno, de malo, el sufrimiento, el dolor. No andan con los ojos tapados, sino con los ojos abiertos, se informan de lo que está pasando. Una espiritualidad de corazón compasivo, o sea, capacidad para sentir el dolor del prójimo como si fuese propio y movernos a actuar. La compasión, que es lo que siente este hombre, es el sentimiento más propio de Dios. Cuando somos compasivos, somos como Dios. Esta espiritualidad tiene una capacidad para acercarse. No se ejerce la caridad desde lejos, por correo o algo así, sino que hay que acercarse, hay que tocar, tener el contacto humano. Este hombre se acerca, se arriesga y lo cura en lo que puede. Este hombre quiere al caído más que a sí mismo. Lo pone en el mejor lugar encima de la cabalgadura, él sigue a pie, lo lleva a una posada, etc. O sea que en cierto sentido tiene un amor al caído más casi que a sí mismo, está al servicio de esa persona. Este samaritano tiene capacidad de modificar el plan o la agenda que tenía para dedicarse a ayudar a un desconocido, no sabe quién es. Capacidad para gastar tiempo y esfuerzo en esa persona, pasar la noche en vela, velando el sueño, hablándole. Capacidad para soltar dinero, o sea, la compasión le afecta el bolsillo, pero no le importa, él saca dinero y se lo entrega al posadero. Y capacidad de continuar en la obra de caridad, o sea, va a volver, no va a dejar al hombre abandonado. Hasta que no vea a ese hombre caído completamente restablecido, no ha terminado su misión de amor. Fíjense qué compleja y qué exigente es esta espiritualidad de Jesús, porque nos pide comprometernos con la realidad. Algunas preguntas para orar. ¿Cómo es mi espiritualidad? Si es que tengo alguna, ¿cómo se define mi manera de relacionarme con Dios?
¿Ando yo por la vida con los ojos abiertos o solo veo lo que me conviene? O a veces cierro los ojos para no ver. ¿Es mi corazón compasivo o ya no me compadezco de nada? El sacerdote y el levita no se compadecieron, no sintieron nada. ¿Qué me duele de los otros? ¿Soy capaz de acercarme, aproximarme a las personas que sufren? ¿O practico la caridad desde lejos o no la practico? ¿Pongo a la persona caída y necesitada por encima de todo, incluso por encima de mí mismo? ¿O soy un egoísta? ¿Soy capaz de modificar mi agenda, mi plan del día o mi plan de la semana? ¿Afecta la caridad a mi bolsillo? ¿Soy capaz de dar dinero si lo tengo? ¿Tiene mi caridad y servicio una continuidad o abandono a la persona después de los primeros auxilios? ¿Hasta qué punto me comprometo? Quizás no existe nadie capaz de vivir esta espiritualidad a la perfección. Es sumamente exigente. Y uno piensa que el único y verdadero buen samaritano es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús en el sentido que Él nos vio envueltos en el pecado, en la guerra, en la confusión, y cruzó ese abismo que hay entre Dios y los hombres, se hizo uno de nosotros para socorrer al hombre caído, que somos todos nosotros. O sea que es una espiritualidad que Jesús vivió profundamente y nos está invitando a practicar, a imitar. Pero es exigente, es difícil. Y el número 7 me invita, como siempre, a un coloquio, un diálogo con Jesús cara a cara, sobre todo esto que hemos hablado sobre la parábola. ¿Te parece muy exigente la palabra de Jesús? ¿Te sientes o no capaz de hacer esto que Jesús pide? Cuéntale cómo te sientes, díselo. Exprésale tu debilidad o tu fuerza, tu limitación, tus miedos. Cuéntale también las veces que quizás has evadido una situación como hicieron el sacerdote o el levita de la parábola. Las veces que quizás pasaste de largo y te hiciste el que no veía nada, si es que esto ha pasado. El modo de obrar del samaritano no es posible sin el apoyo de Jesús, sin una gracia muy especial. Pide esa gracia, trabaja para conseguirla. Jesús le dio esa gracia a personas como San Francisco de Asís, la Madre Teresa de Calcuta, Monseñor Romero, el Papa Juan XXIII. Si quieres ser como uno de ellos, únete más a Jesús, porque Él es el único que puede capacitarte para vivir de esta manera. Ahora ustedes se quedan a solas con el Señor, repasen la parábola, repasen las preguntas y hablen con Jesús de corazón. Pídenle con mucha fuerza que le dé la gracia de ser como San Francisco, como Madre Teresa, como Juan XXIII. Que el Señor te escuche y te conceda esta gracia. Amén.